¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda a su amigo Iván Donaldson, Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV, Len Alejandro de Camino a la Gnosis. y en esta ocasión, en esta transmisión de los códigos del multiverso, vamos a hablar de la sugestión, el poder de la autosugestión, y pues consideramos que es un tema demasiado importante, que tiene que ver mucho contigo, que tiene que ver mucho con las estructuras de poder, con la vida tal y como la conocemos, y bueno, con la información. Exacto, la información, y esto se extiende hasta niveles inimaginables. Probablemente uno de los temas más importantes que vamos a hablar en los códigos del multiverso y que seguiremos hablando en estas transmisiones. Así que para comenzar, pues ¿cómo quieren comenzar? Pues yo creo que una de las cosas que debemos puntualizar, por ejemplo, que también yo quiero mencionar en particular, es que los canales que nos dedicamos a promover este tipo de información no es con un fin tendencioso de que crean una u otra cosa, sino con el fin de informar de las diferentes posibilidades que existen en el multiverso. Claro. Porque tenemos la capacidad de crear prácticamente cualquier cosa que se nos ocurra. La ciencia está empeñada todo el tiempo en estar descubriendo cosas para que las podamos ver todos en la realidad. Por eso los temas de esta semana fueron tan controversiales, tan polémicos, porque también eso forma mucho parte de lo que estamos creyendo todo el tiempo, que la realidad puede manifestar en un momento dado. Exacto. Por eso es tan importante tener un criterio propio, una capacidad de elegir, ¿no? En lo personal, qué es lo que queremos estar empoderando, qué ideas queremos realmente estar haciendo fuertes, ¿no? En nuestro día a día. Y para empezar también inclusive porque podemos abordarlo de muchas maneras. Considero que una manera interesante de abordarlo es simplemente preguntándonos si existe algo que podríamos llamar objetivo, si existe algo que podríamos llamar 100% real o verificable. Y aquí ya es un problema, porque cualquier persona que haya estudiado filosofía o que se dedique a estas cuestiones de la investigación del ser y del pensamiento, inclusive 100% académico, no un loco así en su casa como nosotros, sino alguien que se haya dedicado de lleno a este estudio, les podría decir claramente que pues nada, absolutamente nada en este universo es una ley absoluta, que nada realmente es comprobable en el sentido estricto de esta palabra, y que lo único que nosotros como seres humanos vemos y lo que se basa la ciencia es en la probabilidad y fenómenos que se repiten una y otra vez, ¿no? Algo que, según, si mal no recuerdo, mi querido Len, y tú lo has de haber visto, a ver si te acuerdas, en el péndulo de Foucault, explicaba claramente toda esta cuestión que tiene que ver con pues la imposibilidad de poder asegurar algo como tal. Y recuerdo mucho esto que decía, por ejemplo, del gallo, ¿no? No porque todas las mañanas un gallo esté cantando, significa que toda la eternidad ese gallo va a seguir cantando. Entonces, no porque un fenómeno se repita como la gravedad o como que salga el sol todas las mañanas, eso significa que sea una ley absoluta, porque todo en este universo forzosamente tiende a modificarse, a cambiarse, ¿no? Claro. Sí, y con lo que tú estás diciendo también creo que es muy importante decir que pues todo depende, de acuerdo incluso a las nuevas teorías de la ciencia y todo esto, pues todo depende del observador. Exacto. ¿No? Y ahí es donde las leyes no pueden ser absolutas, porque todo va a depender de quién esté observando el fenómeno y de cómo defina esa persona que va a medir las cosas. O sea, y creo que eso es un gran cambio de paradigma, porque antes se pensaba que la ciencia era absoluta. O sea, todo lo que había llegado a la ciencia era una regla y lo que decía la ciencia era totalmente cierto. Y ahora se ha dado cuenta la misma ciencia que no, que depende precisamente del observador, y de ahí va a definir su realidad. Inclusive va más allá, porque los mismos filósofos griegos, por no citar también al mismo Buda, y en textos hindúes antiguos, se habla sobre realmente lo que estás percibiendo con los sentidos es la realidad, o los sentidos te engañan y los sentidos no te están mostrando la realidad. Algo que también, lo que hablábamos una vez nosotros platicando sobre los sutras de Patanjali, ¿no? Precisamente en los sutras, uno de los errores de la conciencia es precisamente la mala percepción o la percepción equívoca, y es esto que realmente tus sentidos te están diciendo algo que es real o también nos remite al fenómeno de la conciencia y estudiar qué es. Recuerdo también en las entrevistas con Jacobo Greenberg, cuando el mismo Jacobo decía, pues es que el sonido o la luz son atributos de la conciencia, pero no existen como tal. O sea,
Y si desde ahí estamos dándonos cuenta que son atributos de la conciencia, entonces podemos decir que todo en realidad es conciencia. Algo que la física cuántica pues está llamando, bueno, desde hace muchos años llama el observador, ¿no? Claro. Que es, pues al final quien está definiendo la realidad es tu propia conciencia, y lo que estás haciendo es verte a ti mismo o ver a tu propia conciencia a través de lo que tú consideras que es el mundo exterior, ¿no? O el mundo externo. Y fíjate que una de las cosas más curiosas también, ahorita también con respecto a lo que decía Len, Albert Einstein, considerado uno de los más grandes científicos de todos los tiempos, también poco antes de morir, una de las cosas que dijo, entre muchas de las afirmaciones que fue antes de fallecer, era que lo más importante, más que la matemática y la física, era la imaginación. Sí. Que la imaginación era mucho más importante que todas esas cosas, e incluso él llegó a admitir así públicamente que muchas de las cosas que él había descubierto, no sabía si las había descubierto o las estaba creando mientras las descubría, y que no eran una ley, que en realidad no eran una ley, que simplemente era un fenómeno que había ocurrido en el tiempo en el que fue descubierto, pero que la realidad no estaba sujeta específicamente solo a eso, ¿no? Claro, y me recuerda también un problema lógico, filosófico, que de seguro alguna vez lo leí en alguna parte, pero que lo usé muchísimo, al grado tal que pensé que yo lo había inventado, pero después he visto que yo creo que no, de algún lugar no sé qué, porque era algo que manejaba mucho en la secundaria, se me ocurrió esta locura, y era la frase, ¿no? De todo lo que digo es falso. Entonces, si todo lo que digo es falso, lo que estoy diciendo es verdadero, ¿no? Y desde ahí, si te pones a pensar en esa frase, ¿cómo puedes determinar entonces si todo lo que la persona o el sujeto está diciendo es falso? Entonces, por ende, lo que está diciendo es falso, pero al decir que es falso, estás diciendo que es entonces verdadero. Y entonces te das cuenta que desde el punto de vista de la racionalidad existen límites. Por eso es que hay conocimientos, lo que llamamos nosotros los códigos del multiverso. Hay conocimientos, hay sabiduría que va más allá de la razón, porque la razón se topa, ¿no? Con esto de las paradojas, con esto de que bueno, sí es, pero no es, y que el vacío es todo, pero a la vez no es todo. O simplemente la palabra vacío, cuando las personas escuchan la palabra nada o la palabra vacío, si realmente no te preguntas, pero así con seriedad, qué significa vacío, qué significa nada, no te vas a dar cuenta de una trampa, y esa trampa es que por más que tú quieras estudiar o investigar qué es el vacío o qué es la nada como un concepto mental, no vas a poder hacerlo, porque el solo hecho de pensar en algo, ya estás pensando en algo. Entonces no hay manera que puedas percibir a través de la razón lo que significa la nada, el vacío o la eternidad. Incluso como muchas personas que han querido explicar lo de los libros de Castaneda acerca del Nahual, que don Juan le insistía que no había forma alguna de explicar lo que es el Nahual, no puedes explicar con palabras lo que es el Nahual, que tiene mucho que ver también con lo del taoísmo y lo que Buda decía, de que no hay manera de explicar el Tao, porque en el momento en el que le estás poniendo una palabra, ya estás cayendo en otra cosa que no es ni el Tao o que no es el Nahual. Totalmente. Sí, de hecho, hay una historia que dice que cómo funciona la razón, ¿no? Y también muchas veces cómo funciona la ciencia. Y dice que imaginemos que la ciencia y la razón son un instrumento, y es una red de pesca, ¿no? Una red de pesca. Entonces se lanza la red de pesca, se obtienen los peces, y los peces que obtenga esa red de pesca son los que se van a investigar, ¿no? Y entonces la ciencia determina que los peces que existen en esa red son los únicos que existen. Oye, y se empieza a preguntar, oye, ¿y qué pasa si los peces que son más pequeños y que no puedes atrapar con la red? Ah, no, esos no existen, ¿no? Y poco a poco la ciencia ha descubierto, y la razón, ¿no? Porque vamos más enfocados hacia la razón, ha descubierto que puede haber redes más pequeñas, y bueno, cada vez atrapa más peces y más peces y más peces, pero realmente nunca va a ser muy difícil que este instrumento pueda tener la capacidad de obtener absolutamente todo, y dentro de eso lo que tú comentas, el vacío. Exacto, ¿no? Entonces, exacto. Por eso depende de este instrumento, y a final de cuentas la razón simplemente es un instrumento, pero difícilmente te va a ayudar a entender cómo funciona la conciencia. Claro, ¿no? Y de hecho me recuerdan ahorita de esto que estamos hablando, y ya para empezar con este tema, porque esto fue una breve introducción a este tipo de temas, esto que tiene que ver con la sugestión o el poder de la sugestión, que nos remite también a la historia personal, ¿no? Y a la historia que te cuentas y que nos contamos todos los días sobre nosotros mismos. Existe algo que obviamente conocemos todos que se llama cultura,
pero no nos damos cuenta cómo la cultura nos informa, cómo la cultura nos da forma, cómo la cultura nos amolda a ciertas perspectivas. Uno de estos ejemplos, yo recuerdo muy bien, aquí mi querido Richard también se debe de acordar, a Lenny no le tocó en esas épocas, pero en algún tiempo tuvimos contacto con un maracame, ¿no? un indígena de la parte... De los que llaman huicholes, que no les gusta que les digan... Que no les llamen así. Son muy ráricas. Pues nos gustaba, ¿no? Me gustaba ahí filosofar con él y preguntarle muchas cosas. Y de repente habían cosas o habían conceptos que parecían muy tontos o parecían sin sentido de cómo me los explicaba. Hasta que con el tiempo me di cuenta que era un problema cultural, porque no me había percatado, no me había dado cuenta que por más sabio que fuera este hombre de conocimiento, la manera en cómo él percibía la realidad era muy diferente a la manera en cómo nosotros, que hemos crecido en una civilización ya pues determinada, podemos percibir la realidad. Entonces, cuando él me hablaba de espíritus o cuando él me hablaba de energías, no es lo mismo a lo que yo pudiera entender con energías o con ese tipo de cosas. Esto inclusive se conecta con el lenguaje. Hay palabras que una vez hablamos en el programa aquí con Richard, el programa de charlas cuánticas de Música Cuántica TV. Hay palabras que inclusive no pueden traducirse, ¿no? De un idioma a otro. La palabra en inglés awareness no puede traducirse fácilmente al español, porque podríamos decir, pues awareness es darse cuenta conciencia absoluta, hacerse consciente, ¿no? Exacto, pero no hay una traducción como tal, y eso por no citar otras palabras muy raras que usan, por ejemplo, en la India, ¿no? Hay conceptos hindúes que son muy complejos, o conceptos de las mismas etnias, ¿no? De grupos indígenas en la Amazonía, aquí en México, en todas partes del planeta, que cómo puedes explicarlo, porque hay una barrera cultural, y esta barrera surge precisamente debido a que la cultura es quien nos da la forma, quien nos da el molde, ¿no? Claro, y el lenguaje se utilizó para eso. Exacto. Para moldar la cultura, y entonces, como tú lo mencionas, o sea, es difícil. El lenguaje es un instrumento, pero también ese mismo lenguaje ha provocado que se crean leyes absolutas y una limitante. Es una limitante, ¿no? Entonces hay muchas cosas que existen y que por lo tanto, como no están como parte de nuestra cultura, están limitadas a ese lenguaje, pero existen. Exacto. Y es difícil que se puedan traducir a nuestro lenguaje, porque nosotros lo utilizamos más bien para culturizarnos. Exacto. No va más allá de... Y creo que es importante retomar todo eso, porque también es cierto que ese mismo lenguaje a lo mejor nos puede ayudar a abrir hasta otras realidades. Claro, ¿no? claro. O sea, algo que tiene que ver con el diálogo interno, ¿no? Exactamente. Y es un poco como lo que explicabas de la red, que por ejemplo yo ya capté mis peces con esa red, ¿no? Y a este pez le voy a poner Juan, Pepe, Iván, Lenin y Ricardo. Pero todos los demás peces que no casé, ¿cómo se llaman? Sí, claro. ¿Qué nombre tienen? Claro. Entonces es lo mismo, ¿no? Ese es, bueno, un ejemplo. Y esto es el problema, que es la culturización. Ahora, ya yéndonos más en el fondo, nosotros como seres humanos, ¿no? Yo, Iván, Lenin, Richard, tú que me estás escuchando, tú que nos estás escuchando, todo lo que tú puedas pensar o puedas creer que haces o no haces, lo que consideras que puedes o no puedes realizar, es solamente una historia que te estás contando en base a lo que has vivido en experiencia, ¿no? A lo que has vivido en tu verdad. Pero eso no significa que tú no seas capaz de hacer cosas que consideras imposibles. Pero la única diferencia entre nosotros, ¿no? Entre tú y un Alejandro Magno o un ser que haya hecho algo así extraordinario en la historia, es simplemente la historia que te cuentas, la historia que se cuenta esa persona, la historia que tú te has contado. La historia personal, ¿no? La historia personal. Y es aquí donde entramos en esto que es la sugestión y la autosugestión. ¿Cuántas cosas en tu vida estás haciendo o realizas porque estás precisamente bajo una sugestión psicológica? Hay cosas que ni siquiera te has preguntado, ¿no? Si están bien o si están mal, o inclusive te puede dar miedo preguntártelas. Y es parte de esta sugestión a la que hemos sido sometidos en nuestra cultura, ¿no? Entonces, es por ejemplo el problema del racismo. Hay personas que, o sea, la gente no se da cuenta que las personas racistas no son racistas porque tengan un gen maligno, no son racistas porque sean malas.
son racistas porque tienen una configuración cultural y una historia que les ha sugestionado para creer realmente que son superiores a otras razas, pero se debe precisamente a un problema de sugestión. Perdona más así, son los originales condicionamientos. Totalmente, claro. Sí, y que a lo mejor la raíz piensan que son superiores, pero en el fondo tal vez de alguna forma se sientan inferiores, pero no han trabajado esa parte y por lo tanto reaccionan de forma tan violenta, ¿no? Y esto nos dice pues que aquí la propuesta es que nos preguntemos, ¿no? Hasta qué punto todo lo que pensamos de la vida, todo lo que pensamos de la existencia, es realmente una opinión que nos hemos hecho por nosotros mismos o nos la han dicho. Y precisamente esto abre pues muchas puertas, ¿no? Inclusive ya llegamos a puntos en nuestra civilización en pleno siglo XXI, ¿no? En pleno 2020, donde a pesar de que existan pero un montón de evidencias científicas, históricas y bla 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 bla, que puedes ir hilando y que puedes ir viendo a través del razonamiento, que aunque pareciera contradictorio tiene un cierto sentido, surgen ciertas ideas locas como esto de, con todo respeto, pero esto de la tierra plana, por ejemplo, ¿no? Inclusive un amigo me llegó a decir, oye, ¿no será que es un experimento para poder ver hasta dónde puede una idea loca tener tanto poder, ¿no? Completamente, ¿no? Y entonces es ahí cuando te das cuenta que hemos sido sometidos de manera consciente o inconsciente a una sugestión global, algo que en alguna canción de Sepultura, en el disco de, creo que de la esquizofrenia, llamaban la hipnosis masiva, ¿no? La más hipnosis. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros como seres humanos estamos hipnotizados de manera masiva y no nos cuestionamos la realidad que estamos experimentando? Una palabra, perdón, nada más rápido, sería influenciados. Exacto. Sí, es que me hiciste recordar que tenemos la idea de que, bueno, nosotros como cultura nos han dicho que somos superiores. Y por ahí cuando se descubrió la cultura, la sociedad descubrió a los queros, me estaba acordando que es una de Perú, decían que ellos estaban totalmente alejados de la sociedad y por lo tanto pues ellos de cierta forma pues no conocían entonces la civilización y pues entonces eran unos, pues se puede decir que incluso hasta ignorantes, no estaban dentro de la civilización y por lo tanto eso era como que lo que se determinaba. Y cuando empiezan a conocerlos pues se dan cuenta que no, que más bien ellos tienen conocimientos muy importantes. Claro. De hecho, cuando empiezan a hacer revisiones ellos traen un dato que también lo dice la psicología y lo dicen muchas. Me acuerdo que entrevistan a un chamán de ahí de los queros y le dice el chamán, yo lo que hago con mi pueblo, con lo que trabajo con mi pueblo tiene que ver mucho con qué sucede durante los 0 y los 7 años en un niño, porque muchas de esas enfermedades vienen de esa época, depende de lo que le instalaron de los 0 a los 7 años y por lo tanto nos habla de esa culturización y coincide con muchísimos datos donde nos dicen que sí, que de los 0 a los 7 años te hacen meterte a la cultura, ¿no? Te dan los instrumentos y no que sea malo, sino que más bien es momento a lo mejor de que tú te preguntes qué tan útiles son en tu vida actualmente todo lo que se te depositó de los 0 a los 7 años, ¿no? Que a lo mejor sí te sirvieron para entrar a una cultura, pertenecer, sociabilizar, aprender, pero ya que pues es que realmente tan reales son, ¿no? De los 0 a los 7 años tú no tienes realmente capacidad de elegir, simplemente crees es todo como lo una que esponja que absorbe. Eres una esponja y crees todo lo que te dicen tus papás, ellos son dioses, ¿no? Entonces sí. Lo que te dicen la sociedad pues construyen esa... Claro, y entonces ahí se dieron cuenta que realmente pues el hecho de estar, se rompen paradigmas porque el hecho de estar fuera de la civilización no quiere decir que la gente sea ignorante, sino más bien tienen un conocimiento diferente e incluso un conocimiento a veces hasta más profundo, por lo que decíamos, porque a lo mejor ellos se encuentran más en conexión con la naturaleza, ¿no? Y no tanto con esta cuestión de integrarse a una sociedad que te pide ciertas cosas, que te pone un idioma, que te pone unas reglas para ir a una escuela, que te pone a competir, donde te dice tienes que sacar ciertas calificaciones, ¿no? Si quieres que te feliciten tienes que hacer esto, si no quieres que te vaya mal tienes que ser el número 1. Exactamente. Sí, y es que todo esto me hace pensar precisamente hasta dónde puede llegar el poder de esto que llamamos la sugestión.
a lo mejor tú te estás preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver el poder de la sugestión con esto que hablaron desde el principio y que la razón y que todos esos temas y lo que están diciendo y demás? Pues tiene que ver todo absolutamente, porque no se sabe hasta qué punto estamos siendo limitados por la sugestión o por las ideas que se nos han sido implantadas. Entonces, es como si, recuerdan en el mundo antiguo, cuando creían, sobre todo en la civilización occidental, creían que la Tierra era plana, ¿no? Entonces, ¿cómo conformabas la realidad, tu universo, tu mundo, con la idea de que la Tierra era plana? ¿Cómo conforma la realidad de una persona, por ejemplo, que es muy apegada a una religión, por ejemplo, y con todo respeto, ¿no? Pero que está muy apegada a una religión específica? ¿Cómo configura su vida? Y date cuenta que es muy importante y que impacta de manera muy profunda las ideas religiosas que una persona tiene, porque como tú dijiste lo de la red, por ejemplo, hay cosas que están sucediendo pero que no vamos a poder percibir porque el grado de sugestión al que hemos sido sometidos, o de hipnosis o de inducción, o como queramos llamarle, no nos permite ver esas cosas, pasan desapercibidas. Hay un video que les recomiendo mucho, que lo pueden encontrar así en YouTube, y le pueden poner Moonwalker, como el paso de Michael Jackson, Moonwalker Bear, ¿no? O el oso Moonwalker. Y en ese video lo voy a quemar, entonces si quieren póngale pausa, o si no, pues ni modo, de todos modos traten de hacerlo de la manera más honesta posible, porque voy a quemarles el experimento para explicar esto. Simplemente es un juego de atención, ¿no? Entonces te piden en el video que cuentes cuántos pases de básquetbol, ¿no? Con una pelota de básquetbol hace un equipo, hay un equipo negro y uno blanco. Entonces tú tienes que contar cuántos pases se están dando con la pelota. Mientras lo haces, atrás de ti, cuando estás haciendo el experimento, bueno, atrás del video donde están haciéndose esos pases, está pasando un osito haciendo el moonwalker gigante, ¿no? Con una botarga muy grande. Pero es extraordinario porque cuando haces el experimento, por eso te decía que si lo quieres hacer, hazlo de una manera muy honesta, vas a ver que vas a contar los pasos y te vas a concentrar en los pases, y te vas a concentrar en los pases, y no vas a percibir que está el canijo osito ese atrás haciendo el moonwalker. No lo vas a percibir hasta que vuelves a regresar el video y dejas de contar los pases y realmente pones atención a lo que está pasando atrás. Vas a ver el oso que está haciendo el moonwalker. Entonces, ¿cuántas cosas en la vida, en el día a día, suceden y no nos damos cuenta que suceden porque nuestra atención, en donde ponemos nuestra atención, no está en eso? Entonces, imagínate cómo sería la percepción de una persona que ha trabajado precisamente sobre esos propios límites de percepción y que se permite poder ver más allá de lo simple, ¿no? De lo aparente. Sí, y es que es lo que tú comentabas, digo, creo que ahí está una parte muy importante de esto, porque es dónde pones tu atención y para qué pones tu atención. O sea, como tú lo decías, antes se hablaba de la Tierra que era plana, ¿no? Incluso en algún tiempo que la Tierra era el centro del universo, luego que el Sol era el centro del universo, pero todo eso tenía un propósito porque se buscaba o se pensaba en ese momento que el hombre era el centro del universo. Ahora, ¿de qué te sirve actualmente creer que la Tierra es plana? Sería importante eso, porque si tiene algún propósito, pues está padre, ¿no? O sea, pero si no tiene ningún propósito, que me hiciste recordar del documental, ahorita se me fue el autor del documental que hicimos. Robert Anton Wilson. De Robert Anton Wilson. Robert Anton Wilson decía que pues él escuchaba muchas teorías, pero a él le gustaba mucho el creer acerca de la inmortalidad, porque eso le daba un propósito y un sentido a su vida. Entonces decía, me encanta estar con mis amigos locos y creer que existe la inmortalidad, porque eso sí le da un propósito y sentido a... Claro, pero tiene que ver con el propósito, ¿no? O sea, ¿qué propósito le quieres dar a la información que tú estás, o que le vas a poner atención y vas a enfocar tu punto? Donde vas a estar ahí tú trabajando y vas a decir, bueno, me gusta la teoría de la inmortalidad porque centro mi propósito y me da un sentido de vida. Pero si no te da ningún sentido de vida y lo único que te va a generar es miedo, o ni siquiera sabes por qué piensas eso, simplemente porque, como lo decimos, está divertido y a lo mejor me siento cómodo en ese lugar, pues a lo mejor es importante también que empieces a observar en dónde enfocas tu atención, pero con un propósito. Y es por eso que, como explicamos desde el principio, o lo comentamos, para eso hacemos este tipo de canales, para eso hacemos esta información, para sacudir esos barrotes, para sacudir esa jaula de ideas
y que te permitas ver más allá y darte cuenta que la realidad supera la ficción y que el mundo es mucho más extraordinario, mucho más amplio, mucho más grande de lo que puedes siquiera imaginar, ¿no? Entonces, me recuerdas ahorita, por decirte un ejemplo, me recuerdan esto de la Tierra plana, ¿no? Cuando han llegado con estas teorías me han dicho, oye Iván, ¿qué opinas? Y les pregunto lo mismo, pero ¿cuál es el sentido de eso? O sea, ok, es plana, ¿y qué hay atrás de la Tierra plana? ¿Qué hay después del domo de la Tierra plana, ¿no? Entonces, te das cuenta que lo están haciendo como por este espíritu de supuestamente saber la verdad, pero ni siquiera está claro, ¿no? Entonces cuando llegan con estas ideas, o que los reptilianos y todo, y que escuchamos todo, hay que escuchar todo, y cada uno va a resonar y va a creer lo que quiera creer. No estamos negando, yo no puedo negar, no tenemos las pruebas para negar que la Tierra es plana, pues igual y sí es plana, pero tenemos un montón de evidencias para que veamos que no es plana, ¿no? De la misma manera que estoy 100%, casi 100% seguro que estoy aquí con Ricardo y con Lenin, ¿no? Aunque pues igual son, no sé si sean ellos o no, pero... Pero te iba a decir que hay una que es muy clásica, ¿no? Que es la NASA asegura sí, que whatever, ¿no? Sí. Cualquier cosa. No, y a esto iba, y es lo que quiero llegar con todo esto. Cuando me empiezan a decir esas cosas, ¿no? Yo digo, bueno, si tu idea es espantarte, si tu idea es pensar en teorías de conspiración de los reptilianos, ¿por qué no piensas algo peor, no? ¿No? Como que, pues sí, ¿por qué no imaginas qué tal si en realidad pues nadie existe y solamente existes tú dentro de una especie de simulación de computadora y tú ni siquiera eres un ser humano, eres otra cosa, y pues en realidad todo esto es una simulación y no sabes absolutamente nada de lo que es tu ser real, ¿no? Y entonces podremos imaginarnos. Es como si de repente se esparciera así por Facebook o por cualquier medio una noticia así: la NASA acaba de confirmarlo, estamos dentro de una burbuja, vivimos en una burbuja que es parte de un cerebro cibernético de y esa noticia se extiende por todo el mundo y 2 millones, 3 millones de personas se la creen completamente, ¿no? Ahora, ya para entrar a fenómenos ya más locochones, más siniestros o más extraordinarios, se hizo un experimento, y se han hecho varios experimentos, donde, por ejemplo, dejaron un piano, así aunque suene muy loco, un piano abandonado en un lugar en donde absolutamente nadie pudiera ver ese piano, nadie. Y el mismo piano, digamos, hecho en la misma época, se dejó en un lugar en donde todo el mundo podía verlo. Al pasar el tiempo, con los años, el piano que nadie veía estaba más deteriorado que el piano que estaba siendo visible. Y esto nos abre la puerta, y eso es un ejemplo de muchos, pero nos abre la puerta a que ¿no será que la realidad existe porque la estamos sosteniendo todos nosotros? ¿No será que la realidad y lo que consideramos ciencia es en realidad magia que ha sido controlada y de alguna forma ha sido dominada precisamente para controlar la percepción de la realidad que estamos percibiendo? Porque por más que le hemos buscado aquí en Códigos del Multiverso, y si quieres ver todos los videos desde el principio, desde la conexión telepática secreta, pareciera que en realidad lo que estamos viendo es una historia que nos contamos del mundo, pero que la realidad es mucho más grande de lo que pudiéramos imaginar. Y de hecho me recuerda mucho a Carlos Castaneda, ¿no? Cuando decía que lo que estás viendo es la descripción que tienes del mundo, pero si cambias la descripción del mundo, entonces cambias la descripción de lo que vas a ver, de lo que vas a percibir. Juan llamaba la burbuja de percepción. Exacto. Entonces, si quieres cambiar, por eso siempre lo hacemos en nuestros canales, siempre lo voy a hacer en mi canal también. Si cambias tu percepción del mundo, forzosamente el mundo va a cambiar, porque el mundo responde a la historia que tú te cuentas todos los días. Entonces, si todos los días tú te cuentas, ¿no? Por decirte un ejemplo, que estás en esta vida para ser probado entre si haces las cosas bien o haces las cosas mal, para que cuando mueras vayas a un paraíso infinito donde vas a vivir en la eternidad en una nube, o vas a ir al infierno a vivir una eternidad en el dolor y el sufrimiento y en el crujir de dientes, dirían algunos. ¿Cómo vas a vivir tu vida de manera subconsciente? ¿Cómo es la descripción que tienes entonces del mundo? Porque vas a percibir el mundo entonces no como algo para disfrutar, no como algo para ser feliz, sino como un mundo de pruebas, donde continuamente se está poniendo a prueba que si eres bueno, que si eres malo y ese tipo de ideas.
Y lo mismo sucede, por ejemplo, si en tu familia te dijeron que a lo mejor tú eras pésimo tocando algún instrumento musical y tú sigues con esa idea de que eres pésimo tocando ese instrumento musical, y como te cuentas esa historia, tu descripción del mundo va a comprobarte una y otra vez que tú eres pésimo tocando ese instrumento musical. Es que yo no soy bueno para eso. Sí, claro. Retomando esto de la descripción del mundo, me hiciste acordar que pues existe un experimento en internet. Les voy a buscar el nombre y se lo ponemos ahí en la descripción, pero está muy interesante porque lo que hacen ahí es checan el ADN de varias personas para ver sus ancestros, ¿no? La línea de sus ancestros. Pero antes se le hace una entrevista a las personas. Y muchas de esas personas, por ponerles un ejemplo, sí, a lo mejor, sí. ¿sí lo has visto? Sí. A lo mejor, no sé, nacieron en Alemania y Güeritos. y esa persona dice que es alemán, que sus papás le han platicado todo el tiempo que es alemán, además es de raza pura, según él, y odia, por decir, a la de raza hindú, por decir, ¿no? Y que él no tiene nada de raza hindú y que por lo tanto los de la raza hindú son lo peor. Cuando se termina de hacer el experimento le presentan sus resultados genéticos y resulta que tiene un montón de porcentaje, tiene más porcentaje de raza hindú que de raza alemana, aria. Entonces ahí pues cambian totalmente su paradigma. Esas personas incluso se impresionan de los resultados porque dicen: yo toda mi vida me creí un alemán 100% puro, mi familia me lo aseguró, por lo tanto yo defendía la raza que era aria pura. Y cuando tú me entregas estos resultados me estás diciendo que en mi familia hay gente que se quiebra y habla y de lo que estamos platicando, de cómo nosotros a veces tenemos una descripción del mundo pero no es nuestra, es algo que nos entregaron y que si no hacemos en algún momento un experimento, a lo mejor aquí es muy radical, ¿no? Pero a lo mejor sí empezar a preguntarse, ¿será cierto lo que me están diciendo? ¿Será cierto lo que aprendí, ¿no? Con lo que me calificaron bien y me dieron una calificación de 10 y por lo tanto siempre me dijeron que estaba en lo correcto? Pero a lo mejor si lo pongo un poco en tela de juicio, ¿qué empezará a pasar? ¿No? Y es cuando empieza a haber unos cambios de paradigma totales donde te das cuenta que pues el resultado, como lo vemos en este experimento, es totalmente contrario a lo que uno pensaba que era, que tú te describías a ti mismo. Claro, ¿no? Y todas esas son las etiquetas con las que normalmente nos estamos describiendo, ¿no? Con las que nos identificamos y con las que constantemente estamos construyendo nuestros propios personajes para funcionar dentro de este sueño, ¿no? Entonces, una manera de observar, una manera de poder distinguir dónde se encuentran estos impedimentos, estos bloqueos a través de la historia personal o de la sugestión, los puedes encontrar en aquello que te da miedo. Todo aquello que te da miedo es una especie de alerta sobre esa barrera que te han autoimpuesto. ¿Cuántas personas que le temen a la oscuridad, ¿no? Sin darse cuenta que pues es que la oscuridad o la luz pues viene siendo lo mismo. O sea, en esta habitación ahorita hay luz porque hay muchos fotones, muchas partículas fotónicas que están viajando. Cuando deja de haber una fuente lumínica, que ya no está el sol o que no prende una lámpara, pues simplemente no hay esos fotones, pero va a seguir existiendo lo mismo que está aquí. Pero hay personas que, debido a la historia que les han contado, lo que han vivido, piensan que va a ser algo diferente cuando no hay luz a cuando sí hay luz, por ejemplo, en una habitación. Hay personas que no pueden escuchar una voz de los monjes tibetanos, una voz tántrica, porque piensan que les da miedo, y yo no resueno con eso porque me da mucho miedo. Tan solo asociar la oscuridad con el mal, ¿no? Exacto. ¿En qué momento se asoció que el mal tenía que ver con la oscuridad? Es como, por ejemplo, los animalitos, ¿no? Hay animales que tú dirías, o la cucaracha, ¿para qué existen las cucarachas? Pues todo en este universo tiene un propósito, y las cucarachitas, aunque para ti sean terribles, tienen una función en este planeta, tienen una función en la biosfera. Entonces, ¿cuántas cosas que consideras negativas, malas, o eso es muy mal, lo estás haciendo porque estás dentro de esos parámetros de lo que te dijeron que era lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, ¿no? Un ejemplo muy interesante también, como para darse cuenta de esas cosas a las que normalmente le tenemos miedo, es que te preguntes, si yo estoy soñando, pon tú en un sueño, ¿no? Te vas a dormir y tienes un sueño. ¿Quién está dictando las reglas de ese sueño? ¿Quién decide? ¿Qué es lo que decide? ¿Qué está pasando en ese sueño? Y te vas a dar cuenta que con mucho el que decide es el que decide lo que está pasando en esto, en lo que llamamos realidad. Exacto, es el mismo personaje, ¿no? Es el mismito el mismito, es el mago de Oz. Sí.
que tiene todos sus shows y todas sus aventuras y pues es el mismo personaje, ¿no? Ahí. Claro. Sí, y por decir un ejemplo de lo que tú platicabas, es incluso en cuestión personal, ¿no? Yo me acuerdo que no sé por qué también tocar una guitarra era para mí imposible, ¿no? Y yo me acuerdo que nada más era el hecho de decir que simplemente yo no era bueno para eso. Y ahora me encanta tocar guitarra, pero simplemente fue romper ese paradigma, ¿no? De pasar, pero créeme que es un pasito así cortísimo, pero para atravesarlo es estás ahí, ¿no? Entonces es empezar, como tú dices, a ver dónde está tu miedo y empezar a enfocarlo para decir, a ver, ¿por qué está sucediendo esto, no? Realmente en mi caso pues nada más era una cuestión de no querer hacerlo, simplemente porque yo sentía que no era bueno. En algún momento yo me creí que no era bueno para hacer algo y ahí se quedó el miedo. Y a veces puede ser tan simple como que estabas chiquito y algún tío, un primo, un amigo, el papá de un amigo te dijo, ay, no toques, tocas horrible, y automáticamente como niño dijiste, sí, toco horrible, entonces nunca voy a tocar porque lo que toques es horrible, y ya creciste con la idea de que pues nunca vas a tocar música porque no puedes tocar, porque lo que toques va a sonar horrible, pero ni siquiera te lo has preguntado, nunca te has realmente puesto a decir, bueno, voy a aprender y a ver si me sale o no me sale, porque no lo haces. Todo eso tiene que ver con el miedo a lo desconocido. Totalmente. ¿Cómo sí. nos quitamos el miedo a lo desconocido? ¿Cómo podemos hacer que ese que también es un producto de la sugestión, ¿por qué le tememos a lo que no conocemos? ¿Qué tal si lo que no conocemos es todavía mucho más extraordinario y más bello y más pleno que lo que ya tenemos por sentado, ¿no? Como se dice. De hecho, una manera en cómo puedes darte cuenta del poder de la sugestión, por si te lo estabas preguntando, y si no, o sea, esto del tema que estamos hablando, y si no eras consciente de eso, es momento de que te empieces a dar cuenta de eso. A lo largo del video voy a poner música que va a tener diferentes propósitos. En algunos puntos del video vas a escuchar música que se oye muy feliz, en otros que se oye de miedo, en otros que se oye como chistosa, y date cuenta cómo el poder que tiene la sugestión hace que a través, por ejemplo, de la música, tú percibas diferente el diálogo que nosotros estamos teniendo. Entonces no es lo mismo que veas una película de miedo con la música que tiene de miedo a que vieras la misma película pero con una música de risa o con una música de elevador o del Sanborns, como diríamos aquí, ¿no? Entonces desde ahí te das cuenta del poder que tiene la sugestión, ¿no? Entonces fíjate que relacionado con eso que estás diciendo, algunas veces que llegué a ver una película de miedo al cine, ya ves que está así, antes de que vaya a sonar el ruido, el portazo, lo que sea, y está una música así tensa de violines, ¿no? Y yo nomás decía, pues cómo no va a estar tan asustado con esa música, ¿no? Claro. Es lo que funciona, la música es la que está haciendo ahí su trabajo, y así te has acostumbrado también, ¿no? A identificar esas situaciones con esa música, pero pues realmente es ir más igual allá. en la historia de amor, ¿no? La música así toda romántica y todo, cómo va envolviendo el ambiente. Así que para que podamos ver y para que puedas ver el poder que tiene la sugestión, por lo menos desde el punto de vista de la música, y para que veas todas las implicaciones de la sugestión que hemos estado hablando a lo largo del video, terminando esta parte, este bloque, vamos a dejar otro bloque donde vamos a poner diferentes estilos de música para que veas cómo cambia totalmente la percepción que tienes de lo que estamos diciendo conforme la música que estamos poniendo de fondo. Así que, bueno, pues de esta parte es todo, al menos por el momento, porque podemos hablar horas de esto. Espero que les haya gustado, les quiero muchísimo, y se despide su amigo Iván Nomas. Sí, yo qué más quería comentarles, o sea, y creo que hace rato lo estábamos platicando, es importante, bueno, estamos hablando de la sugestión, porque también entender que independientemente de la sugestión, existe algo muy importante y que creo que eso es lo que les queremos transmitir y siempre les intentamos transmitir, que no olviden que a pesar de la sugestión y de todo esto, pues el poder está en uno, ¿no? El poder siempre, la sugestión lo que nos ha ayudado a lo mejor y nos puede ayudar ahora es decir, ok, yo estuve sugestionado por X o Y situaciones, pero me doy cuenta del poder personal que tengo para cambiar esa sugestión. Para transformarlo. ¿no? Porque incluso, ejemplo, hace rato que platicábamos de todos estos temas que hemos estado ahora hablando en el canal, ¿no? Incluso hasta ya les platicaremos que a lo mejor vamos a hablar de la red zombie, nada, ¿no? Sí. Pero si hablamos de esto,
es para que también nosotros recordemos el poder personal que tenemos. O sea, ejemplo, si yo creo, que aquí en mi taza de café, que es lo que decíamos hace rato, ¿no? Yo creo que mi taza de café tiene energía negativa, ¿no? Y que siempre hay energía negativa en el café porque me lo dijeron, etcétera, etcétera. Porque no voy a poder dormir. Porque no voy a poder dormir. Yo tengo el poder, o sea, si me está diciendo eso mi sugestión y yo estoy diciendo que eso es real, porque lo estoy diciendo, pues nunca olvidar que yo tengo el poder personal de decir, yo voy a cambiar las moléculas de esto para que deje de ser dañino. O mi idea. O mi idea. Sí. Yo voy a cambiar mi idea porque al final de cuentas, como te dices, es una idea de esto que estoy diciendo y la voy a transformar. Porque creo que eso es lo importante. O sea, a lo mejor hay reptilianos, como tú decías, a lo mejor hay todo. La Tierra es plana, si quieres todo. Pero ahora el coco existe. Y el coco existe. Pero lo importante, la luna es de queso. No, puede ser, sí, claro. Pero lo importante es de ahí que no te olvides de tu poder personal que tienes para transformar las cosas, ¿no? Yo creo que ese sería como el pilón. Muy bien. Aplausos. Ahora despídase, no se haga nada. Cierto. Nos vemos. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Y yo pues ya también para terminar, pues como siempre, invitándolos a que lean las descripciones de los videos también. Es muy bonito interactuar en los comentarios, encontrar todo tipo de respuestas. Créanos que nosotros realmente todos estos trabajos los hacemos investigando los temas que compartimos, porque queremos justamente, también como dice Len, ponerlos así en la mesa para que tengamos estas interacciones, para que también podamos recuperar esa capacidad creativa, el poder que tenemos de darle la atención correcta a lo que queremos hacer en nuestras vidas. Exacto. A cualquier cosa que estemos realizando en nuestra vida, darle ese poder desde nosotros, ¿no? Que no haya una influencia externa, nociva. No queremos aquí promover ninguna cosa negativa, ni mucho menos, sino simplemente esta capacidad que todos tenemos de realizar estas cosas, ¿no? Exacto. El prodigio de la mente humana. Exacto. Yo soy Ricardo Ferrón, de Música Cuántica. Aplausos. Y pues bueno, por favor, no olvides disfrutar de este video de sugestión que vamos a poner ahorita. Y espero que te guste, te haga reír y te des cuenta del poder que tiene la música para sugestionarte y para predisponerte, ¿no? hacia algunas cosas. Así que bueno, muchas gracias y ahí se ven en el espejo. ¡Que viva el amor! Que viva el amor. Impresionó a Bob. Y otra de las cosas más impresionantes es que desde el principio se le trató de desacreditar a Bob. Y con el tiempo, en esos 30 años que han pasado, cada vez está más acreditado de que habló con la verdad. Bueno, eso es lo que creemos, pero no sabemos. Pero bueno, siguiendo rápidamente esta historia, entonces Bob Lazar tiene el conocimiento de todas estas cosas. Es lo que él ve y entonces llega un punto en la historia en donde ya si quieren vamos a bajarle un poquito la velocidad para poder explicar esta parte ya. Vamos a empezar. Entonces, Bob Lazar, después de ver todas estas... Impresionó a Bob. Y otra de las cosas más impresionantes es que desde el principio se le trató de desacreditar a Bob. Y con el tiempo, en esos 30 años que han pasado, cada vez está más acreditado de que habló con la verdad. Bueno, eso es lo que creemos, pero no sabemos. Pero bueno, siguiendo rápidamente esta historia, entonces Bob Lazar tiene el conocimiento de todas estas cosas. Es lo que él ve y entonces llega un punto en la historia en donde ya si quieren vamos a bajarle un poquito la velocidad para poder explicar esta parte ya. Vamos a empezar. Entonces, Bob Lazar, después de ver todas estas... Impresionó a Bob. Y otra de las cosas más impresionantes es que desde el principio se le trató de desacreditar a Bob. Y con el tiempo, en esos 30 años que han pasado, cada vez está más acreditado de que habló con la verdad. Bueno, eso es lo que creemos, pero no sabemos. Pero bueno, siguiendo rápidamente esta historia, entonces Bob Lazar tiene el conocimiento de todas estas cosas. Es lo que él ve y entonces llega un punto en la historia en donde ya si quieren vamos a bajarle un poquito la velocidad para poder explicar esta parte ya. Vamos a empezar. Entonces, Bob Lazar, después de ver todas estas cosas...